se llaman las charlas de los miércoles con MAP. Las empezamos en el 2020 durante la pandemia y en algunas exposiciones las hemos hecho, pero bueno, ya que gracias a esta exposición tan linda con el apoyo de la Global Warming Agency, de Trópico Sonoro y de todos los artistas que nos acompañan hoy, creo que vamos a tener charlas bien profundas con los temas que nos gusta a nosotros como galería, ya que nos consideramos disidentes. Entonces hoy nos acompaña Laura y Camila de la Global Warming Agency. Entonces, nos vemos con muchas. Bienvenidos. Gracias. Bueno, yo soy Camila Rodríguez, soy la coordinadora de proyectos para GWA. También soy curadora, soy artista. Nada, estoy aquí para la charlita. Mi nombre es Laura Sarta y como sé que varios de ustedes también hago varias cosas. Dentro de esas soy profesora de la Universidad de Anne, donde doy clases de mercados del arte y de curaduría. También doy clases en los Andes de prácticas curatoriales contemporáneas. Soy directora de Global Warming Agency. En un momento en el que no hablábamos aún de cambio climático, sino del calentamiento global. Y con un grupo de amigos que estábamos en ese momento en el colegio, estábamos pensando como en cómo responder a ese contexto en crisis, que ha seguido en crisis con el paso del tiempo, pero cómo hacerlo desde una perspectiva como creativa, porque encontrábamos un vacío con los temas ambientales, y es que muchas veces eran abordados desde un punto de vista como de especialistas, profesionales y académicos que estaban enfocados justamente como en esa acción, que en ese momento llamábamos pues calentamiento global o mitigación y adaptación del calentamiento global, y nos interesaba como buscar maneras distintas de traer ese tema a un público más amplio. Entonces este proyecto inicia como un colectivo de amigos, luego se transforma con el paso del tiempo en una ONG y con el paso de más años se vuelve una fundación. Algunas cosas que me parecen como interesantes de esos inicios es que estábamos haciendo todo de manera intuitiva. No fue que nosotros nos sentamos, hicimos un plan de negocios y dijimos, no, tenemos que hacer una fundación para trabajar en acción climática, sino que justamente por esos tiempos estaban lanzando un montón de papers y películas como Una verdad incómoda, que seguramente se habrán visto, que pues ya es viejísima, tiene más de 10 años, pero ese tipo de cosas y unos contextos que veíamos de inundaciones y de sequías muy fuertes en el país nos llevaban como a buscar responder de manera creativa a estos proyectos. Empezamos haciéndolo a través como del humor, entonces empezamos a hacer performance con el grupo de amigos, empezamos a hacer música, todo esto tenía como un tinte de mucha ironía y también como mucho juego, en el sentido en el que poníamos a los espectadores a responder a unas situaciones que nosotros planteábamos en torno, por ejemplo, al calentamiento global, a prácticas como de responsabilidad en nuestra cotidianidad, como separar los residuos en nuestras casas, separación en la fuente, reciclaje, etcétera, etcétera. Y todos estos proyectos que empiezan como intervenciones en la izada de bandera de todos los viernes, van creciendo y van creciendo hasta que teníamos 1000 personas que iban no solo del colegio porque les tocaba estar ahí, sino de otros colegios, de otras organizaciones, de, por ejemplo, el Consejo Británico, de la Alianza Francesa, de secretarías de educación, a ver qué era lo que se habían inventado pues estos chicos. Entonces nos damos cuenta, como haciendo un pare y estudiemos un poco, analicemos por qué es que esto nos ha funcionado, que esas herramientas que estamos usando del teatro, del performance, de las artes plásticas, también de las artes visuales, de las artes escénicas, nos ayudaban a mover estos temas del entendimiento intelectual y académico de unos pocos al compromiso emocional y creativo de más personas. Y en ese
cambio nos damos cuenta pues de que no se trata solo una cosa como poblacional del equipo, la gente que estaba ahí en el colegio, sino que ese tipo de estrategias y herramientas las podíamos como utilizar analizándolas y como entendiendo mejor esos procesos con otro tipo de poblaciones. Entonces empezamos a crear este proyecto que ya después de graduarnos del colegio se vuelve como un colectivo que se llama Global Warming Agency o GWA. Era un juego, ¿no?, entre warning y warming, de advertencia y calentamiento. Y la idea era trabajar en 3 áreas. Se va volviendo con el tiempo 3 ejes de trabajo. Uno que es educación, otro que es investigación y otro que es creación. En educación, la intención era que a partir de campamentos de verano, a partir de talleres, a través de intercambios de conocimiento con diferentes comunidades, pudiéramos aprender de prácticas que dentro del diseño, dentro de la arquitectura, dentro de las artes visuales, escénicas, audiovisuales también, cómo usar esas herramientas creativas para transformar positivamente nuestros entornos. Dentro del área de investigación buscábamos financiación, sobre todo en fondos de cooperación internacional, para trabajar con comunidades específicas, viendo hasta qué punto sus prácticas culturales eran o no sostenibles y cómo podíamos aprender otras comunidades, otros grupos de personas de esas prácticas que ellos llevaban a cabo. Y en tercera instancia, en creación, la idea era reunir creativos como ustedes, como nosotros, para abrir espacio dentro de los sectores culturales para tocar estos temas. Entonces, por ejemplo, en el 2013 estábamos hablando, desarrollamos un proyecto que se llamó El Orinoco se adapta, en el que trabajamos con el Instituto Humboldt, con el SENA, con las escuelas del agua, con varios proyectos de acción comunitaria para mostrar iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático en la Orinoquía colombiana que se estaban desarrollando desde la base. Es decir, no eran personas que estaban diciendo yo hago proyectos de mitigación y adaptación, pero que lo estaban haciendo en la vida real, en sus fincas, en sus barrios, en sus veredas, en sus comunidades, y la idea era a partir de un proyecto de creación, que en ese momento fueron 7 cortometrajes documentales, ayudamos a contar esas historias. Entonces, en eso se vuelve un poco como los ejes que nosotros vamos trabajando en GWA con el tiempo. Y algo que vale la pena también comentar de ese paso del tiempo y cómo se va transformando la organización del colectivo a la ONG, pasando pues hasta llegar a la fundación, es que como es un proyecto que empezó en el colegio, pues todos digamos que éramos pares, como todos con experiencias distintas de vida, pero con un acercamiento a lo académico relativamente similar, como colegas. Cuando nosotros vamos haciendo todos estos proyectos que les estoy mencionando, trabajamos con la escuela SPAR, por ejemplo, que es una escuela unitaria cercana a Armenia y a Pereira, trabajamos en La Guajira, trabajamos en Tumaco, y todos estos proyectos se van desarrollando. Nosotros ya estamos estudiando cosas distintas, este colectivo de amigos. Entonces unos se vuelven economistas, otros empiezan a estudiar antropología, otros empiezan a estudiar medicina, otros seguimos estudiando arte. Entran al grupo nuevas personas que son actores, actrices, y entonces se vuelve un proyecto como de construcción colectiva, transdisciplinar, en el que todos le estábamos apostando desde una perspectiva como de esperanza, digamos, de luz al final del túnel, hacia esto es a lo que tenemos que apuntarle, a una construcción colectiva de procesos transformadores en nuestras comunidades que estén pensando en la sostenibilidad como un eje transversal de nuestra acción. Entonces, eso hace que la organización también potencie mucho el conocimiento que tenía de pronto
que pasa mucho como en organizaciones ambientales, y es que pues normalmente están formadas por biólogos o, por ejemplo, por administradores ambientales o como personas que están más hacia una sola rama del conocimiento. Y en este caso, pues lo que estábamos buscando era construir y traer también a la mesa, y por eso es lindo que estamos todos alrededor de esto, pues diferentes tipos de conocimientos que se apoyaran entre sí para crear proyectos también con comunidades de base. Entonces esos son un poco como los inicios de GWA, de cómo se va transformando con el tiempo, y por supuesto a medida que pasa la vida, unos se van, otros a vivir fuera del país, quiero decir, otros se van de la organización porque conseguí un nuevo trabajo en no sé dónde, y entonces todos nos hacíamos barra también como para seguir adelante con los proyectos de vida que tenían otros, y pues entran también nuevas personas al equipo a fortalecerlo. Algo que también nos ha caracterizado siempre es buscar cómo pertenecer a redes de trabajo como colaborativas, redes en las que no nos sintamos como solos haciendo esto en el mundo, y también en las que podemos aprender como buenas prácticas de otras personas que de pronto han tenido experiencias similares o distintas, pero que nos ayudan como a pensarnos desde ese lugar. Entonces, desde el 2008 pertenecemos a Global Changemakers, que es una red de jóvenes agentes de cambio que inicia en el Reino Unido, pero ya tiene como una representación internacional. Hacemos parte también de One Young World, que es una organización internacional de jóvenes, como que de diferentes maneras le están aportando como a un mundo mejor, desde la educación, desde la creación, desde las ciencias sociales, desde la medicina, como para abordar algunos de los retos de nuestros tiempos. Y así pues hemos venido perteneciendo también a jóvenes de ambiente y como a diferentes iniciativas también locales que están más enfocadas en lo ambiental y o en lo cultural. Entonces desde ahí unimos como esos intereses, esas disciplinas, esa transdisciplinariedad que tenemos, y entonces es muy lindo también estar acá, y gracias Sandra por esta invitación, porque Camila, aparte de su rol en GWA, escribió el texto para esta exposición que nos acoge hoy. Entonces, pues creo que podemos hablar, teniendo pues esta introducción como base, de algunos de los proyectos que hemos desarrollado en GWA, y también pues de la exposición y algunos de los proyectos que están aquí en la sala para ir como generando puentes entre esos temas. Listo. Bueno, de proyectos, yo creo que un proyecto que es muy lindo fue lo de los campamentos que hizo GWA. Fue un proyecto que incluía jóvenes por debajo de los 15, 18. 18, entre 13 y 18. Entre 13 y 18. Era un proyecto que enseñaba formas creativas y lo hacía desde espacios de escritura creativa. Siempre teníamos un invitado que lideraba estos talleres. También hacían talleres de teatro, se hacían talleres de arte, y todo esto era enfocado a yo diría como dos áreas principales. Una era como explotar un poco como esta creatividad que tenemos todos interna y empezar a explorarla desde niños. Y el otro lado era integrar y lograr como unir esa sensación de comunidad y generar en los jóvenes un espacio para que pudieran hacer red, pero también red en un tema que nos unía a todos, y era el cambio climático, y era como cómo aprendemos a hacer un terrario, o cómo aprendemos a crear cosas con materiales reciclables, o a expresarnos en estos temas, y no solo hablando, sino escribiendo, bailando. Entonces también eran unos espacios de enseñar formas de creación.
y herramientas de comunicación en unos temas que son, bueno, que sobre todo en esa época no eran tan hablados y no era tan fácil encontrar la información. Ajá, ese campamento de verano que hicimos varias versiones, hace unos años no lo hemos vuelto a hacer, pero en esas varias versiones que hicimos la idea era que cada día teníamos un tema ambiental distinto, cada día lo abordábamos desde una industria cultural o creativa diferente y para los talleres invitábamos a creativos y teníamos ya dentro del equipo a gestores ambientales, biólogos, etcétera, gerentes ambientales, biólogos, etcétera, que iban impartiendo los talleres. Entonces, algo que pasaba que era muy chévere era que no nos enfocábamos, como dice Cami, solo en la parte como de producción de obra, digamos de piezas y como creación, sino también en la circulación de esto, porque los chicos, por ejemplo, teníamos un día, el tema era la historia del medio ambiente, que no es gratuito que lo llamemos medio ambiente. ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? Como la historia también del lenguaje crea realidad y entonces hacíamos como un repaso de toda esta idea que también está pues obviamente estructurada dentro de unas ideas digamos eurocéntricas del norte global, basadas mucho como en la idea del extractivismo y el desarrollo pues de la colonización. Y pasábamos por esta historia y después de tener ese taller teníamos un taller de teatro en el que los chicos creaban sus propias piezas y en la noche las presentaban. El día, por ejemplo, que teníamos un taller como de biodiversidad, de manejo de recursos y biodiversidad, teníamos un taller de fotografía y en la noche había exposiciones, hacíamos todo el proceso hasta la exhibición, el día que trabajábamos en temas de como manejo de residuos, teníamos un taller de diseño de modas o diseño industrial a partir de elementos reciclados y había también como feria en la noche. Y así entonces no solo era un proceso que se desarrollaba con los jóvenes en esa semana en la que estábamos trabajando además con jóvenes que venían de espacios rurales y de espacios urbanos, que pertenecían a colegios que muchas veces los nominaban por ser líderes ambientales o creativos en sus colegios y varios de ellos iban también becados a ambiente creativo, sino que de ahí surgieron también varios proyectos productivos que luego los chicos más adelante siguieron haciendo en sus comunidades y después se fueron a estudiar teatro, diseño, gerencia ambiental y ese tipo de cosas. Entonces como que sentimos que es también un proyecto muy lindo desde ese lado porque como que... Crecer. Sí. Los ve uno crecer y todos en medio ambiente cuando se encuentran es lindo ver cómo en qué va cada uno. ¿Qué tal el de los cursos virtuales que hicimos con Global Changemakers? Ese es un proyecto muy lindo en donde muchas veces invitan a GW a participar y a informar sobre temas cruciales como la participación de los jóvenes, la participación activa, cívica de los jóvenes, de permitir, como por ejemplo, enseñarles a tener voz y voto en sus espacios y cómo empezar desde lo más pequeño, cómo empezar en tu cuarto, empezar en tu casa, empezar en tu barrio, crecer a tu escuela y así sucesivamente. Pero es una forma de dar herramientas a los jóvenes y creo que eso es algo muy lindo que tiene GWA y es que se enfoca mucho en proveerle herramientas a gente que está empezando, bueno, a los adultos también, pero este enfoque de la juventud es lindo porque tiene una repercusión a futuro que uno ve y que impacta en las generaciones y es lindo vernos, reunirnos y ver cómo todos han crecido. Pero bueno, volviendo a Global Changemakers, son unos talleres, el último fue se me fue la palabra ahora. Cambio climático. El de Civic Engagement, claro. Sí. Eso ya lo contesté. Sí.
Y no sé, el último fue el que les acabo de contar de Civic Engagement y fue el anterior a ese, fue el de Community Engagement y también el de cambio climático. Sí. Entonces son siempre talleres enfocados como al desarrollo de comunidad y también de conexión. Es una forma en donde les enseñamos a los jóvenes que existe algo más allá del cambio climático que es muy importante, y es esta sensación de red y de comunidad para desarrollar sus proyectos, pero también para crear nuevos objetivos y adquirir nuevas perspectivas. Yo creo que eso es lo más bueno que tiene Global Changemakers. Y esos talleres en particular son virtuales, entonces es muy lindo porque es un programa de ecología, se lo llaman ecología para agentes de cambio, se llama el programa Total. Es un programa que está gratuito, inicialmente grabado en inglés, pero ya con traducciones al español, al portugués, francés, etcétera, que está virtual y que nosotros hacemos parte de estos 3 cursos que nombraba Camila, el de como participación cívica, participación comunitaria e introducción como al cambio climático. Pero junto con nosotros hay otros agentes de cambio que hacen parte de la red de diferentes lugares del mundo que están hablando, por ejemplo, de, bueno, hay varios temas, pero por ejemplo de ecofeminismos es uno de los talleres, otros están hablando, por ejemplo, de justicia climática, ¿qué es eso? ¿Y por qué ahora lo llamamos así? ¿Por qué es ahora un tema tan importante? Hay otro que está enfocado en reparación y daños, que es uno de los últimos temas pues, que se está tocando mucho a nivel internacional en el marco de las negociaciones de la ONU y todo esto, cuál es ese marco para evaluar los daños por cambio climático y la reparación de estos, sobre todo en las comunidades más vulnerables. Entonces, pues hay muchos temas sobre esto que están virtuales y es una serie de cursos que todo el mundo puede tomar y que la idea es que si uno quiere pues tomar uno u otro, pues también lo puede hacer, pero que están ahí para una comunidad, en este caso más amplia, ya no local, ni como comunitaria aquí en el país, sino pues ya trabajando con otros colaboradores a nivel internacional y todos pues es gente por debajo de los 35 que está trabajando con sus comunidades de base y al principio de cada taller le cuentan a uno un poco el rollo de los proyectos que están desarrollando. Sí, es un formato bello porque se dedican a explicar. Se divide un poco como en la introducción que uno está acostumbrado, pero es una introducción muy participativa en donde también te invitan a pensar en tu proyecto y a pensar en cómo lo puedes desarrollar con las herramientas que trae cada taller. Entonces tiene ahí también actividades recomendadas. Y para el desarrollo de esos talleres, pues Camila hizo una investigación muy juiciosa, muy bonita también porque como en todos los proyectos de GWA, pues buscamos unir ese conocimiento, digamos, práctico o técnico con artistas que están justamente trabajando esos proyectos con su obra. Algunos obviamente de referentes son colombianos, otros como una perspectiva más internacional, que uno dice, ah, sí, claro, ese lo he visto en algún lado. Y pues como tiene una perspectiva más global, pues hay diferentes enfoques. Sí, pues sí, también porque yo creo que abordar estos temas es por un lado como estos temas son temas difíciles porque cuando uno los empieza a evaluar sin romantizarlos, pues es dura la realidad en la que vivimos y la agencia limitada en la que como seres individuales tenemos para cambiar el estado de el mundo en términos como ecológicos, quiero decir. Entonces, ese lado siempre es difícil, como de tocar, tanto con las comunidades como con los activistas que muchas veces tenemos o tienen como
un burnout muy fuerte, porque uno cree profundamente en que lo que está haciendo es importante y que hay que seguirlo haciendo y que como que no hay que desfallecer en ese sentido. Pero el otro lado de la ecuación me parece muy importante como no perderlo de vista, y es que las soluciones que nos hemos inventado hasta ahorita no han dado los resultados que necesitamos. Y el sentido de la urgencia es tal que necesitamos pensar en otras formas posibles de hacer las cosas. Y esas otras formas posibles solo se llegan a ellas a través del ejercicio de la creatividad. Y no solo me refiero ahí como la creatividad como arte, digamos, sino una creatividad intertransdisciplinar que nos permita pensar en otras formas de organizarnos, otras formas de ser comunidad, otras formas de participar en los mercados, otras formas de hacer sostenible el mundo, porque si queremos que más gente viva en condiciones dignas y con una mejor calidad de vida, necesitamos más energía para que eso suceda. Y si necesitamos más energía para que eso suceda, necesitamos buscar formas más sostenibles, no solo de producir energía, sino de también circularla, distribuirla, y ver también cómo la administramos en nuestro día a día, así como uno administra la energía que tiene para cada día para hacer sus tareas, así. Entonces, como para cerrar un poquito esta introducción de GWA y los proyectos que hacemos y que pasemos a hablar de la exposición y de las obras que están aquí, además muy lindo que lo podemos hacer de la mano con varios artistas que están acá, pues yo haría como ese llamado, y ese llamado es en últimas lo que nos motiva a nosotras y al equipo en los diferentes proyectos que desarrollamos a seguir haciendo cosas, y es como necesitamos esa energía creativa, y pues esa energía creativa está potencial en todos nosotros. Gracias. Entonces, Cami, Bueno, sí, tú que... voy a aprovechar el último pedacito de la creatividad y la comunidad para que empecemos a hablar de las obras. Yo creo que algo muy lindo, y conectando GWA con esto, es con la exposición, es que la comunidad es algo que se crea, pero también para crearla requiere otro tipo de creatividad, que no es solo el de crear objetos, sino el de crear red, el de hablar, el de escuchar, que es algo que nos cuesta en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en este mundo. Pero también en ese ejercicio de escuchar implica escuchar las comunidades externas a nosotros y encontrar puntos medios y encontrar un espacio en donde podamos llegar a consensos nuevos y a formas creativas de abordar nuestros espacios y nuestros territorios. Y yo creo que eso es algo lindo que pasa acá, y es que hablamos de distintos territorios y de distintas formas de abordar estos territorios, y al mismo tiempo las obras comunican problemáticas y soluciones, o al menos invitan a pensar en distintas soluciones y en distintas formas de movernos en estos otros territorios y en estos otros espacios. Entonces, algo importante de los ambientes creativos y de los espacios artísticos es encontrar nuevas formas de escuchar y nuevas formas de entender la información. Yo mencionaba un poco en el texto un pedacito de mi experiencia de vida, y es que yo no necesariamente crecí en Bogotá, pero sí crecí. Entonces, lo cuento porque fue una forma de entender dos comunidades muy distintas. Yo crecí en un pueblito que se llama Huasca, que si no conocen es como por Guatavita. Pero es una forma de entender el campo distinta, y para mí fue como crecer en lo que era la naturaleza y entender que el territorio se ve distinto y se entiende distinto y se lee distinto a cuando uno va de visita. Pero cuando uno vive en la ciudad también aprende que este espacio se mueve distinto, ¿no? Y que tenemos una forma de abordar el ambiente un poquito más desconectada muchas veces, y que no nos damos cuenta hasta que hay un cambio muy grande, como tumbaron el árbol del parque.
y se ve diferente. Pero en ese momento a veces surgen preguntas y hay formas creativas de abordar estas preguntas y de conectar estas comunidades en donde nos afectamos todos, un poco como lo que nos está pasando ahorita con las sequías y nuestro racionamiento de agua. Y saber que así como aquí hay racionamiento, siempre que hay sequía en el campo, siempre que hay sequía en la ciudad, y uno dice, no está lloviendo, qué rico que haga sol, el campo está sufriendo. Y nosotros no nos damos cuenta en la ciudad hasta que no hay agua. Pero en el campo se dan cuenta desde el principio, porque uno se da cuenta en el precio cuando ya toca pagar 3 veces lo que costaba la papa, pero antes pues el campesino sí la está luchando para poder sacar la papa, porque no llega al río, entonces no llega a la casa. Y es como este efecto dominó de consecuencias. Y yo creo que esta exhibición muestra muy bien los resultados de cuando no nos abrimos a la posibilidad de escuchar otras comunidades, y nos invita a ver estas comunidades y a ver estos territorios desde unos puntos de vista, algunos más explícitos, como los de Camilo, que nos podemos dar ahorita, y otros un poquito más implícitos como los de Héctor, que requiere un poquito más de detalle, un poquito más de concentración, como no están tan en nuestra cara, y otros que los podemos leer más evidentemente, pero que todos nos invitan a escuchar los cambios que está teniendo el mundo global y el medio ambiente, y nos permiten pensar en formas distintas de actuar. Entonces yo voy a abrirle un poquito del espacio. Me gustaría que los artistas nos contaran de cómo ven ellos esa relación de escucha con sus obras, de escucha y de comunicación y de transmisión de como del conocimiento de la palabra, con lo que quieren ustedes transmitir y lo que quieren ustedes que la gente vea y entienda del impacto que están teniendo los territorios que ustedes están abordando. Si quieren empezar de aquí para allá. Yo no. ¿Qué se dice de esto? O sea, es complejo, porque por ejemplo los artistas siempre estamos en debate y en conflicto incluso frente a los enunciados. Entonces, por ejemplo, a mí me conflictúa mucho decir medio ambiente. Cuando uno habla de medio y ambiente, creo que está hablando también de una especie de dualidad que es la que de alguna manera también genera conflicto. No sé, cuando pensamos en lo que nos ha heredado, digamos, todo el pensamiento católico, y eso, digamos, mezclado con todo este pensamiento platónico, siempre estamos pensando como en una separación heredada de, por ejemplo, cuerpo y alma, heredada de cuerpo y paisaje. Y cuando se revisa, digamos, desde una consideración mucho más actual, lo que sucede, por ejemplo, con la biota intestinal, sabemos que efectivamente eso depende totalmente del exterior y que hay una relación del adentro y del afuera profunda, y que esa relación hace que dejemos de pensar, por ejemplo, en medio ambiente, y que al final no estamos en un medio ambiente, sino que somos de alguna manera todo el ambiente, es decir, no estamos en un medio. Y digamos, si logramos superar esa posibilidad de herencia religiosa, católica, judeocristiana, en donde se nos ha, digamos, exhortado a pensar en dualidades y en separaciones, y no nos damos cuenta de que la primera ecología casualmente es la ecología con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de considerarnos en el mundo, con el mundo, en que estamos en una sola integración. Pues empieza a pasar otro tipo de cosas, y es lo que creo que estamos en lo mismo, y es empezamos a pensar de otra manera y a pensar otras formas de ser en el mundo. Cuando empezamos también a entender, por ejemplo, que no somos unos seres individuales, sino que la especie humana es un gran cuerpo, y ese gran cuerpo es lo que realmente habita el mundo, y ese cuerpo es un todo,
pues empiezan también a cambiar muchas consideraciones y pensamientos y formas de activar eso. Yo lo que trato con mis obras un poco es de pensar desde ahí, de pensar que hay una cantidad de males, y uno de esos males, por ejemplo, es la rostricidad de la naturaleza o la personificación de la naturaleza, en donde siempre, otra vez por estos vínculos con esas herencias, hemos hecho de la naturaleza no solo una fuera, sino aparte un rostro, una forma de humanizarla, una forma de entenderla, y resulta que la naturaleza, en el fondo, que somos nosotros mismos, es decir, a veces nos damos un lugar antropocéntrico incluso en la forma de solucionar los problemas, como que somos capaces de solucionar algo, es decir, nos damos un lugar más allá de la naturaleza en donde somos capaces de poner las soluciones a un ente que es mucho más grande, que nos sobrepasa y que tiene sus propias soluciones. A veces pensamos que nuestro pensamiento es mucho más abundante y mucho más grande que lo que la naturaleza misma piensa, y la naturaleza por sí ya lo piensa y ya por sí ya lo tiene claro. Y entonces creo que cuando uno hace una ecología sobre nuestros propios actos y sobre nuestras propias formas, y cuando empezamos a entendernos como un gran cuerpo humano, empiezan a pasar otras cosas, y es un poco lo que puedo decir. Vale la pena contarles cuál es tu obra, porque no todos saben. Es la que está allá en la esquina, negrita, con un cobre atravesado. Ahorita vamos y las chismoseamos, pero para que se lleven una idea. Está aquí Y esta también. Y tenemos los aerosoles. También. ¿Puedo pasar? Gracias. Sí, en todo somos contradicción, y todo el tiempo nos pensamos los lugares contaminados de incluso los discursos, ¿no? Pensaba ahora lo difícil o lo lejana que me siento de estas voluntades del norte global, que empiezan desde el lenguaje, ¿no? También desde cómo hablamos bilingüe, y ese bilingüe es casi siempre inglés. Pensando en lo que decía ahora Camila, con relación a cómo el lenguaje precisamente crea realidades, crea discursos y crea comportamientos. Y creo que es justo en la escucha, y en la escucha de otros lenguajes también, de otras lenguas, en donde enriquecemos un montón los discursos, y al tiempo lo que nos propone nuevas formas de comportamiento. Hace poco empezaba a acercarme a la lengua muisca, por ejemplo, y es increíble lo que puede abrir el pensamiento estas otras lenguas que para nada son lenguas prístinas o puras, o ¿no? Que están como en un lugar ideal ni romántico. De hecho, son lenguas que se están reconstruyendo, que se están reactivando, porque pues sufrió una devastación y un rompimiento fuerte, que casualmente esos rompimientos del lenguaje, si quieres dominar un pueblo, quítale el lenguaje, ¿no? Quítale su habla, su lengua, y ahí pues estás matando todo. Y es como lo que uno todos los días, o sea, estas son inquietudes que tenemos a diario, y todos las tenemos también, ¿no? O sea, basta por caminar por el Parque Nacional y encontrar unas realidades ahí de unos pueblos indígenas desplazados, despojados, ¿no? Unos territorios de unos conflictos tremendos, y que vale la pena también acercarse y entender también cuáles son esas propias
esos propios debates, esos conflictos, ¿no? Porque son presentes, ¿no? O sea, esos llamados de esos pueblos indígenas o estos mitos de origen están ahí, ¿no? No están en un pasado otro ancestral, sino que están ahí. O sea, ahí en la 7ª con 40, donde hay unas personas habitando un parque que justo al frente tiene un edificio gigante de no sé cuántos pisos deshabitado. Entonces como que nos obliga todo esto a también pensarnos qué hablamos, cómo hablamos, desde qué lenguas usamos, ¿no? Qué tanta hegemonía hay en los discursos, ¿no? Que yo pienso que vale la pena pensarlo. Y quizás, no sé, mi reflexión estaba pensando solamente en eso con relación a la lengua, porque quizás sí son de las formas más fáciles de hacer hegemonía, pienso yo. Y de la importancia de eso, de escuchar, y sobre todo en un territorio como el nuestro, que tenemos un montón de lenguas vivas, y que si no están vivas, como la muisca, por ejemplo, que no hay nativos, ¿no? Pero que se están haciendo unos esfuerzos enormes en reconstruir esta lengua como una de las apuestas más grandes y también necesaria y rica, sobre todo, desde la filosofía, desde el pensamiento. Eso, como que es quizás esa invitación, y sí, por eso empezaba con que eso es contradicción, porque todo el tiempo como que uno se está en cierto debate y en cierta pelea constante, y eso al tiempo activa la creación de distintas formas, ya sea escrita o en teatro o en danza, en el cuerpo mismo, que es el terreno que más habitamos, como siempre como en esas dudas, que es como la tarea más constante del artista, estar como en ese debate interno. Pero ya, pues como para no alargar tampoco tanto el cuento, no sé si tú quieres. La obra, perdón. Ah, La obra no, de Andrea tú- es la de allá. Es ese ejercicio de ella que es es más o menos una bitácora de un proceso que se hizo en 2 territorios principalmente, en 3 veredas del municipio de Ráquira y en el municipio de Cachipay, donde hay presencia de niebla, es un bosque de niebla, y donde se hizo un ejercicio importante en dos sentidos. Uno, la construcción de los atrapanieblas, que son unos dispositivos que sirven para recuperar el agua que está contenida en la niebla, y también un ejercicio bien interesante que se hizo alrededor del atrapanieblas, y era la consulta a mitos originarios, y en este caso el mito Bachué, que es el mito de origen de la laguna de Iguaque. Entonces, en el territorio hablar del mito implica muchas cosas, no solamente contar el mito, sino también prestarse a la escucha y actualizarlo. Y actualizarlo, por ejemplo, entendiéndose como que somos génesis acuática, y que esto que ocurre en esta zona cercana de la laguna de Iguaque nos invita y nos convoca a una presencia también muy responsable con relación al agua, porque si somos cuerpo agua, pues asimismo también pues nos genera unos comportamientos diferentes frente a cómo usamos el recurso. Pues más o menos por ahí va. Socialista. Bueno, en estos días, por algunos cuestionamientos que me han hecho como en redes sociales y todo eso, he estado pensando como en el papel del artista como productor de objetos. O sea, nosotros también estamos produciendo cosas, y de eso, de lo que producimos, también hay como cosas que no se utilizan, ¿no? El resto, todo eso. Entonces, pues como que estos días estaba pensando eso, como el artista como productor de objetos que también de alguna forma ocupan un espacio, tienen unos procesos de transformación, y me acordaba de una lectura que hice hace mucho tiempo, que ahora no me acuerdo el autor, pero habla de cómo
la naturaleza tiene una biopolítica y una agencia propia, sino que nosotros no hemos entendido y no la vemos así aún porque no la consideramos, o sea, no estamos todavía como no estuvimos en un momento, pero en este momento de la historia de la humanidad nos vemos como en la pirámide, en lo último de la pirámide, y eso nos hace vernos como con lo que decía Eduard, como desde un lugar de poder, y ese lugar de poder pues desde el lenguaje enuncia cosas para poder transformar los cuerpos, pero también pues da unas bases de comportamiento, de ética y moral sobre esos cuerpos y la agencia de esos cuerpos. Pero me acordaba de esa lectura es porque hablaba de las malezas como agentes que aparecían en los lugares abandonados o confinados para reclamar el espacio de nuevo. Y de alguna forma es súper bonito pensar en eso porque es el fin es la naturaleza como es el comienzo, o sea, siempre va a estar ahí a menos de que los humanos la destruyamos completamente. Pero bueno, hay especies como los extremófilos o las cucarachas que a pesar de una hecatombe nuclear pues van a estar ahí. Entonces, de alguna forma, pues nosotros tendremos que en algún momento superar espiritualmente como ese complejo y poder vernos más amplios, ¿no? Más amplio de lo que somos. Y bueno, esta es mi pieza y habla un poco sobre esa agencia de los cuerpos, ¿no? De entendernos más allá del límite de la piel para entender que somos parte de un organismo vivo. Hola, creo que me voy a hacer acá para que me puedan ver. Ahorita que Cami estaba hablando, yo recordaba una conversación que tuve con una amiga. Ella es ingeniera ambiental o agroindustrial, bueno, ahora no me acuerdo. Y me acordaba que ella decía que en los cultivos y demás, cuando hay una especie de planta o árbol que no sea como el objetivo de ese cultivo, como que lo tratan como maleza y tratan como erradicarlo y como que no funciona así. Entonces comenzaba a pensar como que a veces nos creemos como con la autoridad de seres humanos de intervenir en la naturaleza y como en esos procesos biológicos que ya están ahí. Y siento que para poder entender como la naturaleza y las problemáticas alrededor de ella, tenemos que empezar a vernos como parte de un todo, más allá de soy superior a esto, es como hago parte de esto, si esto falla, también me afecta, si yo fallo, también le afecta. Y tal vez ese es un punto de mi obra es esta que está acá, de las cerámicas ahí detrás, y ahí lo que hice fue como una investigación del 2002 al 2022 sobre el aumento de la deforestación en Colombia. Entonces ahí podemos ver cómo aumenta la gráfica, digamos es un paisaje, pero en realidad son datos de cómo ha aumentado la deforestación y los efectos los estamos viendo ahora. Esta crisis ambiental por la que estamos pasando, estas sequías, son parte de cómo, bueno, se dañó la cobertura boscosa y esa cobertura ya no puede hacer o no permite que los territorios generen más agua y lo estamos viviendo en este momento. Entonces como cada cuestión está intrincada y como que si afectamos algo, afecta muchas otras cosas y nos termina afectando a nosotros, aunque no lo veamos. Entonces también yo pensaba en la parte del lenguaje como un transformador de realidades, pero también nuestro diálogo como artista funciona para transformar e intervenir esas realidades. Y yo decía, listo, yo puedo hacer arte de protesta, yo puedo hacer arte como bien político y comenzar a generar un impacto, pero siento que muchas veces ese no es el medio. Yo te puedo pelear, pero a veces cuando tú peleas generas reticencia en la otra persona. Entonces es como, ¿cómo puedo cambiar ese discurso para hablarte a ti? Porque al final de cuentas lo que necesito es que todos nos unamos para hacer un cambio. De nada sirve que yo lo haga si gente con más poder que yo no puede unirse a ese cambio. Pero por lo menos es como una forma de tratar de mostrar las realidades y decirte como, bueno, esto es lo que hay.
Tú tienes el poder para hacer el cambio, sí o no, pero es tu decisión. Y ya. Nos faltó que Héctor se introdujera, pero Hola, soy Héctor. Soy ceramista y esa es mi obra y esta también de acá. Entonces, estas conversaciones de los miércoles, y ahí fuimos abriéndola con los artistas que muy generosamente nos compartieron parte de su proceso, pero no sé si de pronto alguien más quiera de pronto compartir algo sobre sus procesos, sobre las organizaciones en las que trabajan, o sobre de pronto algunas reflexiones o dudas que suscita toda esta conversación. He tratado de recoger un poco toda esta discusión y en la exposición que tuve además hoy por cada uno en lo que es la expresión, lo que quiere transmitir. Y había un tema generacional que me llama muchísimo, lo que es una generación bastante diferente a ustedes, pero el ejercicio, esa intención de no entrar en la discusión de un debate político es un tema que a mí me llama muchísimo la atención. Creo que el proceso, sobre todo en Colombia, hay un proceso de gestión de paz, trabajo con comunidades indígenas, pero es un tipo de tecnología. Y resulta que parte de lo que me encuentro es que esa reacción y esa intención de sobrevivir de las comunidades, el trabajo con la comunidad que está del país, es un proceso muy interesante, pero hay una gran lucha, no por solamente recuperar el territorio como integral, sino por un término que se usa que me parece que tiene un contenido político muy profundo, lo cual lo hace muy asequible a las nuevas generaciones, que es la armonización. O sea, el armonizar, el devolver, el pedir el permiso, que es una cosa que tiene intención de recuperar esa conversación entre la comunidad y el afán intenso desde el punto de vista político o de desarrollo económico de destruir y absorberlas. Darle esa batalla por la armonización, lo que lo saca del contexto político tradicional, lo monta en un contexto político cultural, más que eso. ¿Ustedes cómo ven ese ejercicio de la armonización? En la obra yo he tratado de interpretarlo, hay cosas que son mucho más claras, pero ese establecer el contacto a través del arte con el territorio y con la tierra, en ese ejercicio de armonización que lo saca el político. ¿Ustedes cómo lo ven en cada una de sus obras? Veo que tienen mucho contacto con las comunidades y eso es bien importante. Algo que yo sí siento que hay que tener mucha prevención porque el primer enemigo de alguna manera es el capitalismo y las axiomáticas capitalistas. Y siento que mucho del arte precisamente es subsidiario de las problemáticas ecologistas. Y es muy peligroso el arte que es subsidiario de esas políticas porque al final lo que tenemos es un paralelo entre políticas extractivistas que queremos combatir, pero que al final nosotros somos artistas extractivistas en muchas de nuestras acciones. Y digamos que eso lo que implica es que hagamos constante revisión de nuestro oficio, y ese oficio no solamente es el hacer, sino la manera en que eso está operando en toda la cadena artística. Es bien compleja esa cadena, y esa cadena implica que a veces terminamos siendo totalmente parecidos, digamos, a la problemática y no estamos enfrentándola. Entonces, quiere decir eso que los artistas sí debemos tener una posición política clarísima, y esa posición política incluso tiene que venir con la idea de devenir pueblo. Si no lo hacemos, si no estamos deveniendo pueblo, estamos usando el pueblo, y eso es supremamente peligroso cuando estamos haciendo trabajos, porque al final lo que hacemos es una ilustración y una recreación del problema. Lo segundo que veo en ese caso es que casualmente, y esto tiene que ver mucho con pero es la manera en que piensan, digamos, los pueblos indígenas del sur, es cada vez que estamos hablando de problemática, lo que estamos es reivindicando la problemática.
Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de maltrato femenino, por ejemplo, ya de por sí estoy enunciando el problema y estoy reivindicando el problema. Entonces, lo que enseñan muchas de las comunidades del sur, por ejemplo, hablo de ellas porque ahora les cuento por qué. Estas comunidades nos enseñan que si nosotros empezamos a hablar en un lenguaje que no reivindique esas condiciones, estamos empezando a hablar de otra manera. Es decir, en vez de decir minería o extracción, estoy hablando de pagamento o de rogativo. Son maneras diferentes de empezar a usar el lenguaje para que eso no sea reivindicado. Mucho del arte, cuando empieza precisamente a poner el problema, lo que está también es reivindicando el problema. Entonces eso también nos pone a circular en relación con el arte, si lo que estamos haciendo no es otra cosa que la ilustración del problema y la reivindicación del problema. Para hablar un poco de mi caso, resulta que una palabra que a mí me movía mucho cuando yo era pequeño, es que mi mamá, cuando yo me ponía muy bravo, mi mamá me decía que que yo tenía un indio atravesado, y que es la manera más peyorativa, digamos, de hablar, y más colonial, y todas esas cosas coloniales después terminan traducidas en la casa. Entonces, la manera más fácil de entender la colonialidad a veces es entender cómo nos comportamos en la casa y cuáles son las palabras usadas en la casa. Y en mi casa se hablaba mucho cuando tenía más genio de eso del indio atravesado. En eso empecé a buscar en mi genealogía la posibilidad de encontrar dónde caramba estaba ese indio atravesado. Y terminé en el Cauca, en el sur, entendiendo que yo sí tenía una genética, pero que mi familia fue totalmente minimizada y clausurada por toda esta blanquitud colonial de pura cosa simbólica. Uno con esta cara no podría negar esa razón. Pero lo que sí me parecía importante era que al encontrar eso también empezaba a encontrar otros lenguajes y otras maneras de ser con las comunidades nazas. Entonces, yendo hacia allá, empecé a conversar con ellos un poco, con los Misak y con los Nasa, sobre sus maneras de transitar la economía de la tierra. La manera en que se transita esa economía tiene que ver casualmente con el devolver y con el pagamento. Entendí entonces que una manera de hablar no de minería, sino de la contraminería, es precisamente entender la noción de pagamento, y ahí entra la noción de armonización. Es que si yo me entiendo como un cuerpo, que también voy a ser ceniza, que también voy a devolverme a la tierra, tengo que hacer actos de devolvimiento diarios, y de alguna manera mi penitencia por mi occidentalización desde la comunidad indígena es: usted se tiene que dedicar a hacer pagamento, y esos pagamentos tienen que ser contra mineros de aquí en adelante. Es como un oficio que se me da, y empiezo, digamos, a hacer toda esta noción del devenir indio, que es una noción de Deleuze muy bella, y es: ¿qué es devenir pueblo y qué es devenir indio? Devenir pueblo es una razón de no hablar en nombre propio, sino en nombre de una comunidad o de una agencia de comunidad. Pero cuando hablamos de comunidad, a veces también nos restringimos a pensar que somos los seres humanos, y lo bello de estas comunidades es que piensan en esos sentidos de armonización, que los seres o las personas son todas, son los árboles, son las cosas, son los objetos. Un celular es persona, o un árbol o un pájaro es persona. Y cuando nos entendemos en ese sentido de personas, estamos precisamente entendiendo que que en ese sentido no hay medio. Por ejemplo, no hay medio ambiente, sino que todos somos un todo de un mundo vivo, y somos tanto el total como la parte de ese mundo vivo, somos inmanencia. En ese momento, yo siento que a mí me ha correspondido, digamos, empezar a entender el arte desde ese sentido, y es: ¿cómo puedo vincularme con una comunidad y tratar en lo posible de devenir pueblo? Aunque eso es muy complejo, porque uno tiene que estar realmente trabajando con las comunidades para que eso suceda. Y creo que efectivamente, si uno quiere hablar de ecología, tiene que hacerlo desde el lugar del devenir pueblo, del devenir comunidad. Y una manera de hacerlo, digamos, desde nuestras tradiciones, que Andrea nos lo recordaba con el lenguaje, es el devenir indio, que es una manera de reencontrarnos con nuestros mitos fundacionales.
Y una cosa que yo he aprendido con Andrea Curioso es que devenir en el mito fundacional corresponde a devenir en el territorio, y el territorio nos va a decir unas cosas particulares. Es decir, si nosotros no aprendemos a leer el territorio y el territorio, su clima, sus formas, su orografía, su manera de ser, esa manera me va a mí reivindicar en un etos, y ese etos es una ética con la tierra. Si no entiendo eso, si no soy capaz de leer ese territorio, y ese territorio puede ser la ciudad. Fíjense que nosotros a veces creemos que la manera en que vamos a buscar lo ecológico es ir al campo, y resulta que acá en este lugar hay bacterias, hay microorganismos, acá están todas nuestras biotas relacionándose entre nosotros mismos, hay todos los sudores y las excreciones del cuerpo que están relacionándose y afectándose, y que todos nosotros somos ese tipo de seres que van en conjunto. Ahí yo siento que podría uno pensar en ese sentido de armonización. No sé, pero es mi caso. Por responder a tu pregunta, siento que son temas supremamente complejos, pero si ya nos centramos desde el lado del arte, me parece que hay una esperanza y hay un cambio que está pasando en el arte. Yo como artista soy muy de producir obra, como que se me dificulta mucho, como que separo mucho siempre ese accionar en comunidad de la producción de obra. Pero en la actualidad siento que nos están enseñando mucho en la universidad y en las cosas que como que esa comunidad y esa conexión, esa unión que se hace también es una materia que el artista puede transformar y utilizar, así como el lenguaje, como que hay materias que son metafísicas, van más allá de un objeto que se pueda ver. Obviamente es necesario crear los objetos, porque si no, ¿cómo se transmite eso a los demás? Entonces hay que producir sí o sí. Pero es bien interesante como ahorita el arte se está viendo como una metodología o un medio para generar esas conexiones. Entonces, por ejemplo, me puse a pensar mucho en eso que decías de generar comunidad, pero pues también yo lo devuelvo a ese crear como esperanza de que todo se puede, porque también sin esperanza baila, como que yo también a veces soy como, creo que no voy a llegar a viejita porque se va a acabar el mundo. Pero, ay, ahí me fui por otro lado. El punto es, ahorita me acordé de una obra que me gustó mucho que se hizo de Entre Ríos, no sé si se han visto Entre Ríos, que fue hacer una olla comunitaria de comida que se recogía de los bancos del río de Bogotá, río Bogotá. O sea, como llegando al Tequendama se dieron cuenta de que se considera un río muerto, como que ya no tiene biosfera y no puede mantener nada, y sin embargo alrededor, en los bancos, en los bordes, todavía se daban plantas que pueden alimentar a una comunidad. Entonces, pues cogieron todo eso, implicaron a un montón de gente que tenía que ver con el proyecto, gente que vivía ahí, artistas, e hicieron una olla comunitaria en Tequendama. Eso como para, no sé, me pareció algo muy bonito cuando lo vi, y me parece esa representación del arte que puede crear sin necesidad de crear estos objetos que terminan siendo entregados a un público muy exclusivo, porque también el arte tiene eso, como que genera esas barreras de queremos conectar con la comunidad, pero creamos espacios donde la comunidad no tiene acceso. Entonces es como si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña, y como que el arte ahora, por suerte, no es solamente crear objetos, sino acercarse a la comunidad, y eso es un acto muy político, porque generalmente cuando se van a esos momentos muy amplios de política, hay ese conflicto y hay esa guerra y hay esta es mi posición, o es que hay cosas peores, es que estaban violando niñas en Medellín. Sí, como que hay muchos problemas en la sociedad que hacen que no se vea tanto eso social, y ya el hecho de uno conectar personas y crear comunidad es el acto más político de dejemos de separarnos y de pelear y empecemos a entre nosotros, así no sea súper grande, hacer algo. Es como que no sé, fue un comentario muy al aire, como, es que me dijeron que participaba. Y es que me pregunto si los llamados inicialmente, digamos, cuando les surge la visión de una obra o la necesidad de acercarse a representar algo, tengo la pregunta de si el llamado a ustedes es generar el activismo como tal, es decir, generar un debate o generar una postura para que otras personas se unan a ella,
o es más bien una actividad contemplativa de algo a lo que todos podemos acercarnos precisamente pues porque habitamos ese lugar y lo entendemos por eso. Entonces quiero saber si quieren hacer activismo con la obra, o más bien eso es algo que no depende de la obra como tal, o del crear la obra como tal. Te decía, por ejemplo, para mí el punto clave es generar espacios para comunicarse y generar espacios para el diálogo. Sí puedo pelear y puedo decir esto está pasando, pero de nada me sirve si solo soy yo y un grupo pequeño de personas quienes peleamos. Entonces, si más bien yo te invito a dialogar, yo te invito a ser consciente de ciertos problemas y de ciertas cosas que estamos pasando, que aunque tú no lo creas te afectan a ti, siento que eso es más ganancia. O sea, claro, es importante hacer esa labor de activista, esa labor política, esa labor donde genero como esta reticencia a lo que está afectando, pero siento que es mejor acercarse y hablarte de esto nos afecta a todos. O sea, este es un problema al que tenemos que ser conscientes, porque no solo para mí, no solo para las comunidades, a tus hijos en un futuro también los va a afectar. Y si tú tienes el poder y si tú tienes la capacidad de hacer algo, pues únete. No es un ellos contra nosotros, somos nosotros por nosotros. O sea, es un conjunto. Entonces yo siento que para mí lo más importante y el objetivo usualmente en mis obras es generar espacios de diálogo. Porque muchas veces, digamos, mi obra se llama Paisaje Desértico y viene esa frase, todo se nos volvió paisaje. Es decir, hay problemáticas súper graves, pero vemos los datos, vemos las realidades y después se nos olvida. Entonces yo quiero principalmente que no nos olvidemos de eso, sino que seamos conscientes de eso y podamos tomar acciones con respecto a eso que estamos viviendo. Por compartir una enseñanza de una custodia de semillas que dice que la mejor manera de custodiar la semilla es sembrarla. Y eso para decir que sí, yo sí creo profundamente en el arte como otra forma más de activismo, y sobre todo cuando está vinculado con otras apuestas que se hacen en los mismos territorios. Entonces, por ejemplo, en el caso de Agua de las Cantas, ocurrió en el momento en que se estaba haciendo el encuentro regional de acueductos comunitarios en Boyacá. Entonces el proyecto se ancla a estas otras apuestas que ya está haciendo un montón de personas, y entonces se pueden hacer vínculos y tejer redes, tal como lo hacen en esta fundación, que como decía Camila es fundamental, o sea, el tejer esas redes de apoyo, porque yo también creo que lo político definitivamente está muy amarrado o sea, esa armonización tiene que ser política, tiene que ser con sujetos políticos, en tanto nos entendamos como sujetos que hacemos parte de una sociedad y que no estamos en nuestra casa y que nuestras acciones no van a afectar, ¿no? Y hay unos casos muy, muy interesantes de comunidades que se asocian para hacer estas cosas, y más bien las comunidades o los territorios piden a los artistas, somos llamados a estos encuentros. Ya no, como lo decías bien, ya no el arte como la cosa y la contemplación de la belleza o esto como en un lugar de separación, sino vinculado definitivamente con los procesos que ocurren ya. Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá, en Ciudad Bolívar hay uno muy famoso y muy exitoso, que empezó con un buen nombre, que es No le saque la piedra a la montaña. Y estas son unas colectividades que se están asociando también desde Pensamiento Muisca y también desde los cabildos muiscas, también en recuperación de la lengua muisca, pero haciendo actuaciones políticas, ¿sí? No como esto, cabildo muisca ya lejano, romántico, sino ciudadanos
¿no? Que hacemos parte de una ciudad, Bogotá, y que podemos proponer ciertos ejercicios políticos y ciertas demandas frente al Estado, frente a, ¿no? Como las necesidades que se van ubicando en los territorios y que se hacen posibles. Entonces, se han logrado varias cosas y se siguen porque son unos retos enormes, pero yo siento que sí, el arte tiene que estar ahí. O sea, la respuesta sería sí. Sí, absoluto. Como que voy a contar como una anécdota. La vivencia con una persona que quise mucho fue como pues una de las cosas como que me dejó eso fue que somos seres todo el tiempo incoherentes. O sea, hacemos unas cosas, o sea, decimos que vamos a hacer unas cosas y hacemos otras. Y asimismo, pues abrazando como esa incoherencia y esa imperfección humana, pues digamos que es como yo logro como sobrevivir sin decir, pero ¿por qué compro eso? Porque si no sería muy insostenible el vivir y disfrutar la vida. Y digamos bajo pues como esa premisa de vida, igual pues me diría que soy un activista incoherente. Entonces, pues igual sí considero que de alguna forma cuando se pone una obra y tiene que ver como con unos temas que nos atraviesan a todos, termina siendo político sí o sí, porque pues hay digamos, nos toca a todos. Entonces el agua nos toca a todos y se acaba la comida también. Si a un pueblo le quitan un río, pues también nos afecta. Y esta obra, yo la hice pensando en incomodar, en realmente causar como una adversión al primer momento. Incluso desde la elección de la modelo, hubo como debe ser así como para lograr como ese primer momento de conexión, porque también considero que no todas las obras pasan por la belleza, sino por algunas obras con las que uno se encuentra le generan incluso emociones de adversión o fealdad o repulsión. Entonces, y esas para mí son las obras más poderosas, también las que son bellas, pero esas obras que logran a uno impactarlo de un primer momento, pues generan esos espacios de conversación. Yo siento que con el arte hay una suerte de romantización y también hay una exigencia al arte para pedirle cosas que quizás el arte no tiene por qué dar. Ahora que digamos, cuando escucho hablar, siempre estamos, por ejemplo, en esta exposición estamos hablando mucho de paisaje. Y curiosamente el paisaje es uno de los primeros elementos de captura. O sea, es un dispositivo de captura, el paisaje es un invento de disposición de captura. Y eso, digamos, es bastante limitante, de manera que lo que creo mucho del arte también es que es un dispositivo y ese dispositivo también es un dispositivo de captura, es decir, el arte de por sí, acordémonos un poquito cuando Benjamin habla del arte, que habla siempre de que el arte tiene un aura y el entender eso como un aparato también es un aparato de captura, es decir, el arte captura porque conmueve, porque me atrapa, porque me lleva, porque me arroba, porque quiere algo de mí y yo me prendo, digamos, a una pieza artística. Y digo, en ese sentido el artista tiene bastante poder, es decir, es el poder capturador, el poder de una especie de tecnología del encantamiento. Si el artista tiene ese poder, pues obviamente tiene que entenderse también como un sujeto profundamente político por esa labor que hace de ser un capturador y porque está utilizando, entre otras cosas, paisajes que de por sí son aparatos de captura. Cuando uno entiende que el arte es una operación que es social, es decir, cuando le quita el romanticismo al arte
y sabe que el artista no es un ser por allá salido de una estratosfera, sino que es un agente influenciado por otros y que incluso la creación no se logra individualmente, sino que se logra colectivamente. Es decir, como que estamos en otro tiempo en donde podemos pensar que una obra no la hace un artista, la hace una serie de personas, pues entendemos que definitivamente el arte es político, es social y de bien y pueblo, como lo decía hace rato, porque no se produce solo. No producimos arte solo, siempre, y es más, no producimos arte porque el arte de por sí es una palabra que también es un aparato bien occidental de captura. Producimos unos fenómenos sensibles, unos fenómenos estéticos, producimos unas relaciones, pero esas relaciones no se pueden producir desde la inocencia. Es decir, sí, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos provocando, cómo lo estamos provocando y lo estamos provocando con otros. No se construye solo, es lo que se entiende con las perspectivas actuales. No se construye en la buhardilla, no se hace paisaje mirándolo en los periódicos, sino que se hace paisaje caminándolo, estando. Y hay que siempre ser muy cuidadosos con que el paisaje nos captura y somos sujetos de captura de esas relaciones y de esas realidades. Siento que cuando se camina se es paisaje, que es diferente a mostrar paisaje, se es paisaje, y ahí es donde cambian todas las relaciones con eso que creo que es lo que también nos planteas, y que siento que acá todos estamos en ese sentido de caminar paisaje, de ser paisaje. Creo que aquí surgen muchas reflexiones y podríamos seguir hablando por horas, pero es apenas pues el comienzo de muchas conversaciones que pueden surgir, y aquí estamos pues todos para también intercambiar datos y seguir en contacto y conocer más de los proyectos de los artistas que están acá y de ustedes también que se presentaron al principio y que desde sus diferentes disciplinas y trabajo están contribuyendo pues a crear como diferentes formas de vivir en el mundo. Camila, también mil gracias por acogernos dentro del espacio de la exposición, que ayudaste a contextualizar y pues también a todos los que luego nos vean. No, pues gracias, como decía Laura, a todos por venir. Qué rico es que uno, lo que decías ahorita, podamos crear esperanza entre todos y comunidad entre todos para gestionar los distintos espacios que tocan el medio ambiente y que tocan nuestro territorio. Y ojalá de esto salgan cosas lindas y entre todos podamos, como decía Laura, podemos conectarnos y generar nuevos ambientes creativos para crear soluciones, o al menos seguir haciendo el intento de crear cambio. Sí. Y gracias a todos por venir y por escucharnos.